¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, programa que se emite para toda la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Germán? Maxi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, vamos a dialogar con dos sindicalistas, mujeres ella, del sector docente, por lo que está pasando con la paritaria en la provincia de Santa Fe. La paritaria de todo el estado. Realmente es un gobierno que está teniendo muchas dificultades para gestionar, para administrar una provincia tan grande. Es un gobierno de la provincia de Santa Fe. Le invito a la gente a leer La Casa Iglú Gris, que es una columna de opinión que escribí en nuestro sitio, que parece que arrancó cansado, y va a tener que realmente poner voluntad para demostrar que es un gobierno justicialista. A veces da la sensación, Germán, que es un gobierno que se ha olvidado de lo que es ser peronista. Bueno, nadie hoy discute que no puede haber un peronómetro, que el peronismo es muy amplio, pero realmente en este punto da la sensación que el gobierno de Omar Perotti se ha olvidado de algunos ejes fundamentales de cualquier gobierno justicialista, como tiene que ver su buena relación con el mundo del trabajo, su buena relación con los trabajadores y trabajadoras, y fundamentalmente con los sectores del Estado, ¿no? La están pasando mal los trabajadores del Estado, docentes y no docentes, y este es un gobierno que hoy, desde mi punto de vista, le está dando la espalda. Sí, hay una marcada insensibilidad social en relación del gobierno en su relación con los trabajadores. Y un gobierno de corte peronista, de justicialista, no puede desvincularse de esta cuestión que está vinculada con los trabajadores, ¿no? Y en este sentido hay una insensibilidad social, sí, creo que manifiesta. Si te parece, vamos al corte, hablamos con las dirigentes gremiales, también vamos a hablar con el presidente del Consejo Municipal, acá de la capital de la provincia, y al final, si tenemos espacio, vamos a profundizar sobre esto que estamos charlando en este primer bloque. Vale, como no, vamos a un corte. Hicimos cosas grandes en el pasado. Hace 65 años elegimos Santa Isabel, Córdoba, para construir nuestra fábrica y motorizar al país. Nos ganamos un lugar en tu garage y en tu vida, con modelos icónicos. Fabricamos leyendas y muchísimos campeones. Pero llegó la hora de hacer algo todavía más grande. De seguir creyendo en el país y ayudar a volver a ponerlo en marcha. Se viene la nueva Renault Alaskan, nuestra primera pick-up de 1 tonelada. Trabajo que genera trabajo. Nota22.com. Información. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342 452 5918 y 453 9361. Germán, como habíamos anticipado, ¿no? Al final del programa vamos a hacer una editorial juntos sobre lo que pensamos que está pasando, ¿no?, en la provincia de Santa Fe, y fundamentalmente en el tema político y del mundo del trabajo. Realmente, insisto con esto, me parece que el gobierno de la provincia de Santa Fe está muy lejos de lo que necesitan hoy los trabajadores, no solo de la educación, sino en general. Y es un gobierno que, como vamos a ampliar en nuestro comentario, nació cansado, nació y arrancó la gestión cansado.
Germán, vamos a hablar con la profesora Mariela Rossi, secretaria adjunta de la Unión Docentes Argentinos, y también la secretaria gremial de la Unión Docentes Argentinos, hablando de la seccional Santa Fe, ¿no? Son también dirigentes nacional del sindicato, dirigentes muy importantes de la educación en esta provincia y en el contexto nacional. La verdad que estamos preocupados, profesora, muchas gracias por atendernos, por lo que está pasando, ¿no? con la educación en la provincia de Santa Fe, pero fundamentalmente con las negociaciones colectivas. Veíamos un comunicado de prensa nacional de la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, donde hay 4 provincias que están en un triste ranking, ¿no? De provincias que no han respetado la buena fe de las convenciones, de las negociaciones colectivas. San Juan, por ejemplo, inició una negociación y después postergó los pagos. Catamarca, Santa Fe y Chubut directamente no han tenido paritarias. Bueno, abro el micrófono para ambas para que nos puedan contar qué está pasando en la provincia de Santa Fe. Y esto un poco anticipando la línea editorial que vamos a hacer con Germán. Es lamentable que un gobierno de origen justicialista esté usando el pretexto de la cuarentena para no negociar colectivamente, porque como dice el comunicado a nivel nacional de la CGT, ¿no? Para trabajar el COVID no es no es óbice, pero sí para negociar colectivamente, o sea que parece bastante extraña la situación. Bueno, muchas gracias de nuevo y les abro el micrófono para que cualquiera de las dos pueda comenzar, ¿no? con la problemática. Bueno, buenas noches. Primero. Gracias, Gilda. Gracias por estar acá. Gilda Galucci es una docente del sur de la provincia del departamento General López también. Bueno, a mí me tocó ser miembro paritario este año en la provincia de Santa Fe. Las reuniones paritarias comenzaron el 27 de febrero y el 19 de marzo supuestamente la reunión era para hacer la segunda oferta que ellos consideraban que estaba mejorada. Lamentablemente, en forma unilateral, ese día, al sentarnos en la reunión, nos dicen que el gobernador había cancelado todas las reuniones paritarias de todos los sindicatos de la provincia. ¿Por qué? Porque era más importante la salud. Bueno, a partir de ahí, porque les quiero aclarar una cosa. Santa Fe no tuvo ningún aumento. Lo que se cobró en febrero de este año no fue un aumento, fue la aplicación de la cláusula gatillo del mes de diciembre. Y o sea, no solo el sueldo, sino también el aguinaldo. Eso fue lo último que se cobró. O sea que al día de la fecha los docentes de la provincia de Santa Fe tienen el mismo valor que en febrero. Bueno, comenzamos a pedir que por favor dieran un aumento de emergencia. Comenzamos a pedir que convocaran a paritarias. Y, o sea, realmente ahí se ve la ausencia total del gobierno y que no les preocupa nada el salario del docente, porque simplemente dijeron que iban a volver a convocar las paritarias docentes después de que terminara el problema de la pandemia. O sea, que si seguimos así, ¿cuándo nos van a convocar? UDA, estos días, ha presentado en el Ministerio de Trabajo la nota correspondiente pidiendo la apertura de las paritarias. Sí, para que se retome la negociación suspendida, ¿no? De manera intempestiva. Exacto, porque acá, o sea, todo es unilateral, las cosas que resuelven son unilaterales, jamás se consulta a los docentes. Para eso estamos los sindicatos, para que consultar a los docentes a través de ellos. Y ante... Perdón, Gilda, ¿puedo...? Sí. Sí, lo que estamos viendo aquí es realmente una falta de sensibilidad por parte del gobierno, absoluta. Por un lado los docentes con un gran esfuerzo y un trabajo permanente, que hay que destacar, que mantiene de pie la escuela en la provincia de Santa Fe. Con mucha hidalguía los docentes trabajando día y noche, sin horarios, cobrando menos
de lo que le corresponde, porque además trabajan mucho más en esta situación. Y el gobierno, por otro lado, aferrado a esta pandemia, como vos decías, Maxi, tratando de agarrarse y valerse de la pandemia para no negociar, para no mejorar las condiciones de trabajo. Mariela, profesora, sabe que ahí usted lo que está planteando es algo muy serio. Le voy a decir, recordemos que cuando arranca la posibilidad de negociar colectivamente, el gobierno de la provincia de Santa Fe terminó en términos generales ofreciendo un 3%, que fue inmediatamente rechazado por el conjunto de las entidades sindicales. O sea, ya en aquel entonces y pandemia, había un interés claro del gobierno de no aumentar los salarios en la provincia de Santa Fe, argumentando distintas cuestiones económicas, ¿no?, de la gestión anterior o de la propia administración, etcétera, etcétera. Pero se notaba claramente la falta de voluntad de actualizar los salarios, aunque sea acorde a una posible inflación. Ahora vino la pandemia y casualmente preocupó muchísimo el tema de la salud y se cerró el tema de la discusión salarial, pese a que funcionan los consejos municipales, funciona la legislatura, funciona el Congreso, funciona la justicia en los temas por lo menos del ámbito del derecho penal. La convención o negociación colectiva no puede funcionar en Santa Fe. Porque además nos demoraron primero diciendo que iban a esperar la paritaria nacional. O sea, fueron reuniones y reuniones inútiles. Sí, trabajaron fantástico las comisiones técnicas, pero lo concreto, lo que queríamos llegar, que era superar el salario que teníamos, no pudimos hacerlo. Fíjense una cosa, Santa Fe tiene un inicial de 31.000 pesos, o sea, tiene un salario de pobreza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con 42.000 pesos se considera que es salario de pobre. Entonces, ¿dónde estamos? Cuando en otras épocas hemos tenido mucho mejores salarios. Y esta insensibilidad social que se ve manifiesta en el gobierno, se ha trasladado también a otro tipo de cuestiones de cómo están ejerciendo ustedes dentro de lo que es el ámbito de desarrollo de su actividad, como es el aula, porque hubo cambios claros por esta situación de pandemia en la relación laboral. ¿Qué ha hecho el gobierno en relación a esta situación específica? Bueno, mirá, Germán, con respecto a esto, tenés razón, no ha hecho mucho el gobierno. Sabemos que esta situación de emergencia sanitaria lo que hace es desnudar y dejar al descubierto esta desigualdad social en nuestra provincia, que se ve manifiesta en muchas situaciones en las escuelas de la provincia de Santa Fe. Desigualdad que se ve en las zonas más vulnerables, en las escuelas donde absorben una población de alumnos en condiciones más vulnerables. Se han acentuado muchos, a lo mejor, robos a las escuelas que están alejadas de los centros urbanos y que dejan descubierto también el déficit de infraestructura que tienen las escuelas. Una infraestructura deficiente porque, las escuelas no están en condiciones en cuanto a las puertas, a las aberturas, están muy vulnerables y siempre hay oportunistas en este tipo de situaciones. Además de todo esto, sabemos que el gobierno está entregando los bolsones de alimentos secos para las familias de los alumnos, de aquellos alumnos que están en condiciones de vulnerabilidad, y nos encontramos con que las partidas cada vez son más deficientes. ¿Por qué más deficientes? Porque se van sumando familias en esta pandemia con más necesidades, familias de los alumnos que tienen muchas necesidades por el hecho de haber perdido sus propios trabajos en este tiempo de pandemia. Una realidad que va llevando a la otra y que desenmascara en el estado que estamos socialmente en nuestra provincia de Santa Fe. Un aumento que incluso tiene impacto en el ámbito de los pasivos, ¿no? Porque acá también nos estamos olvidando de los jubilados, ¿no? Exacto, porque queremos siempre que sea bonificable y remunerativo para que así puedan
acceder también a ese aumento los docentes jubilados, que tampoco se ve, o sea, no, están en la misma situación que nosotros. Quiero abordar un tema con ustedes que tiene que ver con los recursos, con las herramientas de los docentes, y lo planteo porque hablando con un director de una escuela acá de Santa Fe, del norte de la ciudad, me decía algo que realmente resultó muy doloroso, contaba que los alumnos a los cuales se le envía el material para sostener este vínculo docente con los alumnos y las alumnas, se sentaban alrededor del edificio de la institución para ver si captaban la red de internet para poder realizar la tarea que le enviaban a los trabajadores. Una situación dolorosísima que da realmente o pone de relieve la situación de falta de un poco lo que marcaba también Mariela, la desigualdad y la falta de infraestructura para abordar, ¿no?, los tiempos que corren, no solo en Argentina sino en el mundo, ¿no? Sí, lo que primero, o sea, ¿qué hizo el docente? El docente tuvo a cargo, o sea, puso de su bolsillo Wi-Fi, energía eléctrica, los teléfonos, la fotocopia, todo lo que implica trabajar de forma virtual, ¿no es cierto? ¿Qué se descubre? ¿Qué descubrieron? Más en las poblaciones chicas, ¿no es cierto? En las comunas chicas. No todo el mundo tenía internet. Entonces, se manejaban con los cuadernillos y también... ¿Qué pasó? Algunos chicos tenían que esperar en primaria que llegaran los padres de trabajar para poder agarrar el teléfono para usar Wi-Fi. ¿Por qué eso ocurrió? Y además, los chicos en general tenían conocimiento de las redes sociales, o sea que tuvieron que enseñarles las herramientas de Word, de Excel, bueno, de todo lo que implica trabajar vía internet. Han perdido hasta la privacidad de sus teléfonos. Es una tontería quizá lo que digo. Pero, no, el derecho a la intimidad es muy importante. Exactamente, o sea, es terrible lo que ha pasado. Las jornadas extensísimas. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene un grupo a las 8 de la noche, otro a las 10 de la noche, los chicos que te llaman a cualquier hora cuando consiguen el teléfono. Claro, eso, bueno, Germán lo va a entender, tiene mucho que ver con el derecho a la desconexión, ¿no? A la posibilidad de distanciarse de la... Hay un claro cambio de las condiciones. Todo por el mismo sueldo, o sea, acá... Por eso nosotros pedíamos un aumento de emergencia. Hay una cuestión... Sí, Germán. No, les quería consultar. El ministro nacional, el ministro de Educación Nacional, el Trota, hizo mención a que las clases podrían regresar en algunas provincias en agosto, en otras en septiembre. Igualmente no es uniforme el inicio del ciclo digamos, de las clases en todo el país. ¿Qué piensan de esto y qué podría acarrear, si es que acarrea algo, alguna cuestión vinculada al inicio de las clases en distintas épocas, en distintas provincias? Bueno, Germán, esto la verdad que es una decisión que tomó el ministro, no fue consultada. En agosto no sabemos cómo vamos a estar, en qué situación vamos a estar. Hay que reflexionar junto con el colectivo docente sobre todo esto, y las provincias, cada provincia tiene una realidad diferente, pero tenemos que aunar criterios como para poder salir de esta pandemia de la mejor manera posible, ¿sí? Hay algunas realidades que tienen que ver, ¿no? Como si tuviste una circulación mayor del virus, te puede afectar o impactar de distinta manera que si no la tuviste, y eso en algún punto genera desigualdades, ¿no?, en las regiones. Esta posibilidad, porque en realidad está en el marco de las potencialidades, que las clases vuelvan en agosto o septiembre, depende de lo que te tocó en suerte, va a ser que vuelvas a clase o no. Me parece que depende de un mayor consenso social esto, ¿no? Y no que se tomen medidas así, casi discriminando aquellos sectores que inclusive tienen un mayor impacto por su vulnerabilidad, no porque han tenido mala suerte. Lo vemos en el conurbano bonaerense. Así que encima de tener una pandemia potenciada en esos ámbitos, no van a volver a clase, y sí otros sectores. Me parece que es un poco rara la idea, ¿no?
Y además lo que es importante es el vínculo de los chicos con sus docentes. Acá hay una realidad. Esto empezó, los de las clases, en marzo. Hay chicos que ni conocen a las maestras, los vieron una semana, o que no conocen a los profesores. O sea, el esfuerzo que están haciendo los docentes es increíble. Es para felicitarlos. Pero lo que se nota es una total ausencia del Estado provincial en todo. O sea, hoy, por ejemplo, me comentaban, yo soy del sur de Santa Fe, hoy llegaron al sur de Santa Fe los famosos cuadernillos. Hoy, una segunda tanda creo que es. Ya las docentes tienen armado su propio cuadernillo. Ellos tienen que trabajar con los chicos. Y además, una cosa que me decían es que realmente estos cuadernillos, por ejemplo, no tienen nada específico de las materias específicas de las escuelas técnicas. Entonces, sí, algo que tiene también que ver, me parece un poco vinculado también a lo que planteaba, me preocupa mucho el tema de la justicia social y fundamentalmente en un gobierno que tiene teóricamente enarbolada la justicia social, teóricamente, ¿no? Entonces uno se pregunta, hay estadísticas que probablemente no están dadas a conocer en profundidad, pero que indican hasta el año 2019 un índice de repitencia muy fuerte en la provincia de Santa Fe, con lo cual vamos camino a profundizarlo en el marco de esta pandemia, porque el rol del Estado en cuestiones sociales está realmente flaqueando en este tiempo, y fundamentalmente en esta provincia. ¿Ustedes esperan un grado importante de repitencia? ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque hay una polémica muy grande vinculada a la resolución 223 y algunas otras concordantes del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, a donde de alguna manera continuaron el ciclo lectivo 2019, ¿no? Quisiera saber, bueno, podemos empezar con Mariela, ¿qué piensan de esto, ¿no? Que entiendo que todo el arco sindical lo ha rechazado. Sí, hay un verdadero descontento de los docentes con estas resoluciones 223 y 224, pero más precisamente en ese punto que vos decías, Maxi, es de los alumnos que repitieron en el 2019 adeudando 4 materias. Lo toman como un hecho de discriminación para aquellos alumnos que repitieron también, a lo mejor con 5 materias, pero que no pueden pasar al año siguiente. Estos alumnos pueden elegir 2 materias para poder, rendirlas en el transcurso de este año, desarrollarlas y pasar en este año, en el 2020, pasar de año. No lo consideran justo porque en el 2019 repitieron con una normativa, y este año se toma y se basan y se enmarcan en otra resolución. Además hay una decisión que tomaron oportunamente los docentes en el marco de la trayectoria que se está realizando, ¿no? El gobierno argumenta una serie de justicia curricular, un término traído un poco exorbitado en este tema, me parece. Sí, además, digamos que es una resolución unilateral que no fue consensuada con los docentes en ningún momento. Fue implementada de esta manera y nos encontramos también con otra dificultad, si me permitís, Maxi, porque los afiliados permanentemente están consultando en los EMPAs, en las escuelas medias para adultos. Claro. Se encuentran, no tienen ningún esquema, ninguna resolución que los enmarque. Quiere decir que en algunas instituciones están pidiendo que se les tomen los exámenes a los alumnos para terminar la carrera, y los docentes, algunos, se están negando con mucho criterio porque no tienen ninguna resolución, así como les llegó a las escuelas secundarias, no les llegó a los EMPA, ninguna resolución que avale esta decisión. Por lo tanto, hay mucha polémica, mucha inestabilidad en estos temas. Los docentes no saben lo que tienen que hacer, los directores tampoco. Hay distintas miradas sobre estos temas
y no está claro lo que se debe hacer en las escuelas. Inclusive los chicos que se Por lo cambian de tanto, una técnica, ¿no? También ahí esos no serían alcanzados incluso por esta resolución. La verdad que lo que uno puede escuchar cuando lo escucha atentamente inclusive a los pedagogos del sindicato, da la sensación que sobre estas cosas se deben generar acuerdos en tiempo, forma y discutirlos con anterioridad y no un día que aparezca una resolución que inclusive genere tanta controversia, ¿no? Exactamente. Sí, así. Es así. Sí. Sí, por supuesto. Bueno, entre las cosas que te quería mencionar, Maxi, si me permitís, este vacío que hay en el gobierno de la provincia de capacitar a los docentes, de capacitar y en estos tiempos de pandemia, los docentes están haciendo un esfuerzo grandísimo, como te decía, y están haciendo las cosas de la mejor manera posible, pero no respaldado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, nosotros, ustedes saben que la UDA seccional Santa Fe tiene el Instituto Superior Particular número 4102, que está ofreciendo a todos los docentes y especialmente en forma gratuita a los afiliados cursos de capacitación para estos tiempos de pandemia. La verdad que resultó una propuesta muy buena porque tenemos muchos docentes inscriptos, se están desarrollando ya algunos cursos y se va para... O sea, no se quedaron en la queja, sino que fueron también por las propuestas para pedagógicas. Para solucionar este inconveniente, este vacío que vemos de parte del gobierno de la provincia. Sobre todo estos cursos que hacen a capacitación sindical, ¿cómo poder ayudar al docente? Sobre todo sobre esta cuestión de las nuevas herramientas, ¿no? Que por ahí tuvieron que tienen que justamente, usar. Y para eso... Por la segunda edición, ¿verdad? Sí, para eso tenemos un curso especial que se está desarrollando en este momento y se llama Educar desde casa. Y el curso es cómo adaptar las propuestas pedagógicas en contextos de nuevas tecnologías. Este curso inició el 17 de mayo, se está desarrollando. Y vamos para una segunda corte que va a iniciar el día viernes que viene, que es 29 de mayo, para invitar a todos los docentes que quieran realizarlo. La verdad que fue un éxito. Tenemos en la primera corte más de 140 alumnos. Y a medida que esto se va difundiendo, también el boca a boca a través de nosotros los docentes, tenemos grupos, sabés que tenemos grupos de WhatsApp, los docentes, como todo el mundo, y bueno, y se están inscribiendo porque realmente es muy interesante y no tienen de dónde agarrarse para poder formarse y capacitarse en esta situación. Los docentes tenemos un espectro amplio de edades, son muy jóvenes y docentes un poco más grandes como nosotros, que seguimos dando clases y que no tenemos esa conexión con la tecnología como lo tienen los jóvenes. Sirve mucho para los docentes que están un poco conectándose con esta nueva realidad que son las plataformas virtuales. Sí. Quería retornar, Gilda, si me permitís consultarte. Sos una persona que además ha tenido una trayectoria política importante en el sur de la provincia. ¿Qué sentís, cuando ves un gobierno justicialista que por momentos parece olvidarse de sus docentes, que en el marco de un apremio tan grande como es una pandemia aprovecha la oportunidad para ni siquiera darle un reconocimiento salarial, sabiendo que el docente está poniendo de su bolsillo para sostener ese vínculo con los alumnos? ¿Qué te mueve a vos, que tenés tantas experiencias en el sistema educativo y una dirigente sindical de tantos años? Bueno, primero hay una realidad. Si ustedes ven todas las campañas políticas, hay dos temas que son política de Estado. Uno es la educación y otro es la salud. Todos los partidos siempre tienen como caballitos de batalla la educación y la salud. ¿Qué pasó acá? La educación era muy importante, pero evidentemente están totalmente ausentes de lo que nos pasa a los docentes. Y y lo que no se entiende es que nosotros no solo es el conocimiento que le impartimos, estamos formando personas, estamos formando ciudadanos. Entonces,
Si esa es nuestra función, lo correcto es que seamos reconocidos como corresponda. Pero eso no ocurre. No ocurre ahora y no ocurre... O sea, siempre pasa lo mismo. El docente, y en este momento yo creo que la docencia es uno de los trabajos que cambió radicalmente. Ahora, sabe que vienen tiempos... Todo. Saben que vienen, por lo que usted está diciendo, uno puede sospechar que vienen tiempos difíciles en la provincia de Santa Fe. Dice el comunicado de la CGT, la Secretaría de Política Educativa de la CGT, en un apartado, que la paritaria es una herramienta creada para sostener la paz social y resulta elemental para construir una relación laboral democrática moderna. A veces pareciera que en la provincia de Santa Fe no se entiende eso, ¿no? Porque la verdad que arrancó el año con atraso en los pagos de los salarios. El docente, pleno enero, como todo el mundo tenía armada su descanso con su familia, dijeron, no, vos vas a cobrar con posterioridad. El 17 de enero fue la última vez que cobraste, el último turno. Con posterioridad. Una cuestión realmente que pareció desafortunada justo en el comienzo de una gestión. Se cerró la administración prácticamente en enero y después vino la pandemia y las paritarias se suspendieron. Pareciera que sobran pretextos, pero falta buena voluntad, ¿no? Exactamente, falta buena voluntad. Y además, hasta un poco de respeto hacia los docentes. Yo creo que no corresponde que digan que van a reabrir las paritarias cuando termine la pandemia. Todos sabemos en qué situación está el país. Entonces, por favor, no pueden decir eso. Sí, es que como viene la mano, la pandemia puede durar hasta el año que viene, porque si no hay vacuna uno nunca sabe. O sea, el docente es el único trabajador que puede soportar la situación. La mayoría de los docentes son jefes de familia, no se olviden de eso, ¿eh? No, pero aparte hay un claro cambio en la relación laboral y en algunas cuestiones vinculadas con la pandemia. Usted hacía mención, yo la escuchaba atentamente a las dos, la estamos escuchando, de algunas situaciones específicas que se dan en el núcleo familiar de los alumnos, como la conectividad, algunas cuestiones que hiciste también mención, Mariela, vos, en relación a la capacitación que tiene que tener el docente, y muchas veces tienen que salir a suplir la ausencia clara por insensibilidad social, como venimos diciendo, del Estado, ¿no? Porque todas estas cuestiones, el ámbito propio y propicio para debatirlas y discutirlas es la paritaria. La hermana de Germán es maestra, también es afiliada de la entidad sindical UDA. Y la verdad que uno ve lo que hacen los maestros también. O sea, ustedes, UDA tiene una fuerte presencialidad en el nivel secundario, ¿no? Y a veces uno ve también que todos los niveles están atravesados por esto. Inclusive hasta el universitario, donde también el sindicato tiene representación, y da la sensación que el Estado se sostiene ausente en muchas situaciones. Totalmente ausente. Es por eso que en la provincia de Santa Fe, la UDA, en pocos días va a llamar a una reunión de comisión directiva provincial donde se tomarán para fijar las posturas, no fijar las posturas, más que nada para tomar medidas con respecto a todo lo que está pasando. Yo les agradezco mucho, Mariela, Gilda, si quieren un minuto final cada una para decir algo, no hay problema, por hablar de educación en tiempos de pandemia. Realmente los docentes sostienen algo muy importante que tiene que ver con el futuro de todos, ¿no? Y el trabajo que están haciendo es impresionante. Y duele mucho ver cómo gobiernos como el de la provincia de Santa Fe le dan la espalda y ponen pretextos realmente inescrupulosos, que es decir, hay pandemia, no podemos negociar colectivamente, como que sí, el docente sí puede usar la tecnología para sostener el vínculo con los alumnos, pero no para negociar colectivamente. Realmente parece una burla. Así que bueno, felicitarlas a usted y a todos los docentes de la provincia. Gilda, si querés decir algo final. A mí yo insisto con lo de las paritarias, es cierto, tienden a la paz social, es cierto también que evitan los conflictos, y por otra parte, en este momento de pandemia, se tiene que lograr un reconocimiento salarial a los docentes, que supere
la inflación. ¿Estamos? Porque es mucho el trabajo que realizan. Y felicito a todos mis compañeros docentes porque yo estoy permanentemente con ellos, trabajando por supuesto vía Skype, vía WhatsApp, y yo los veo cómo trabajan. Es muy importante que nos reconozcan como... Aparte hay otra realidad. Los padres están tomando funciones que no las saben, o sea, hay gente que realmente no sabe ayudar a sus alumnos, a sus hijos principalmente en la primaria. Entonces, ¿ahí qué hacemos? O sea, yo creo que el gobierno tiene que sí o sí dejar esa apatía que tiene contra los docentes y ponerse a trabajar a la par con nosotros y convocar como corresponde. Yo creo que el gobierno tiene una confusión, que es que cree que su electorado no se encuentra en el sector docente. No voy a decir tal vez lo que piensan porque lo escribí en una nota en el sitio digital de lo que representan ideológicamente, ¿no? Pero me parece que está equivocado. De hecho, por ejemplo, UDA es un sindicato peronista. Pero bueno, Mariela, un minuto final y gracias. Sí, bueno, un poco sumarme a lo que decía Gilda, felicitando a los docentes por la labor que están desempeñando, impresionante. Y decir que ellos no encuentran esa respuesta a los reclamos y a las necesidades que tienen los docentes por parte del sector del gobierno. No las encuentran, es como decías vos, ese vacío por parte del gobierno de la provincia. Y decir también, Maxi, que bueno, en estos tiempos de pandemia, la virtualidad, la tecnología está reemplazando, es una herramienta para poder enseñar, pero nunca va a reemplazar el contacto directo que tenemos con nuestros alumnos, esa necesidad de estar, ese vínculo de estar y verlos, esa mirada, tener esa mirada directa de los alumnos, esa sonrisa, ese gesto que nos llenan y nos permite a nosotros educar de la mejor manera. Esto es una situación que es una situación fuera de lo común y que bueno, que estamos haciendo todo como para poder resolverla, pero ciertamente extrañamos este vínculo directo con nuestros la tarea. Sí. Sí. Y bueno, estas felicitaciones tanto a los docentes como a los alumnos y a los padres de las familias en general, que están trabajando como para poder salir adelante en esta formación y educación de sus propios hijos. El rol del trabajo docente es insustituible, ¿no? Y eso es el mensaje de Mariela. Y quiero decir también que todas las entidades en su desesperación, ¿no?, por lograr que se convoque la paritaria, desesperación porque realmente los docentes lo necesitan, veo también que hay instituciones que juntan firmas y me parece que es bajarle el precio al valor de la firma de las entidades sindicales que son representantes justamente de una voluntad colectiva. Les agradezco, Gilda, Mariela, por este contacto. Gracias por invitarnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Nota22.com. Información. Gracias por atendernos, Leandro González, presidente del Consejo Municipal acá de la capital de la provincia, tal vez uno de los consejos más expuestos, ¿no?, para la política provincial y por qué no nacional. Te agradezco mucho este tiempo de diálogo y fundamentalmente para poder contar no solo a la ciudad de Santa Fe, sino, como decíamos, a la provincia, cómo se está gestionando, cómo se está legislando en un ámbito colegiado como es el Consejo en tiempos de pandemia, ¿no? Vemos que inclusive hay sectores, hay gobiernos que no quieren negociar políticas salariales, diciendo que hay dificultades, ¿no?, con la comunicación, con reunirse, y el Consejo de Santa Fe está funcionando, ¿no? Sí, a ver, creo que todos nos hemos ido adaptando a esta nueva circunstancia, que por ahí allá por mediados de marzo, avanzando la segunda quincena,
realmente nos sorprendió a todos, con decisiones que en su momento creemos que fueron oportunas tomadas por el gobierno nacional, que fueron acompañando tanto los municipios como la provincia. A partir de ese proceso, cada organización institucional buscó los mecanismos para adaptarse. Nosotros, desde mediados de abril, siempre permanecimos con trabajo, con reuniones en las comisiones, salvo la primera semana que se decretó el aislamiento obligatorio. Después de esa primera semana continuamos con procesos de reuniones a distancia, con reuniones de comisión, con reuniones del Comité de Gestión de Riesgo Municipal, que es un ámbito que ya ha tenido 5 reuniones en un mes y medio, donde lo preside el intendente. En mi caso, como presidente del consejo, soy vicepresidente, y está compuesto por funcionarios municipales y concejales de distintos bloques. De allí han surgido iniciativas como, por ejemplo, el programa de voluntariado social municipal, que hoy permite que vecinas de la ciudad de Santa Fe, que forman parte de los colectivos que son factores de riesgo o personas con discapacidad, son atendidas por voluntarios capacitados a tal fin para realizar distintas tareas. Y por otro lado, estrictamente el Consejo, funcionamos con sesiones mixtas, donde algunos concejales, quienes no somos factores de riesgo, estamos en el recinto, y quienes sí lo son, están con las nuevas tecnologías de distancia, pudiendo opinar, plantear sus propuestas y votar. Eso ha tenido una continuidad, inclusive en el día de hoy jueves estuvimos también sesionando, en ese marco de trabajo, que creo que ha sido también una responsabilidad, no solamente mía como presidente, sino también de todos los bloques, porque entendemos que el Consejo Municipal, como debe ser también la legislatura o el Congreso Nacional, tienen que funcionar. Esa decisión ha sido de todos los bloques, y en ese sentido, con distintas miradas sobre los diferentes temas, como corresponde también a cada sector político, hemos podido avanzar por lo menos en cuestiones que nos parecían que eran oportunas para este tiempo que concentra tanto la atención del coronavirus. Tenés un perfil social muy importante. ¿Cómo estás viendo la situación en el Gran Santa Fe, ¿no? en este departamento de la capital, y fundamentalmente tu ejido de laburo, que es la ciudad capital de la provincia? El impacto, ¿no?, que ha tenido fundamentalmente en los comercios, en la economía, inclusive hasta en la política, porque realmente la política está buscando dar respuestas a una situación muy difícil, ¿no? Sí, sin duda que es como que el coronavirus arrasa muchas veces con lo que es instituido. Es como que vino un terremoto y hay que ver cuáles son todavía las consecuencias, que van a ser muy importantes sobre la propia sociedad, sobre todo el sistema económico, productivo, social, y por qué no también político, a lo que estábamos acostumbrados, a esto que vamos camino a una nueva normalidad que no sabemos todavía cómo va a ser. Y en ese marco creo que hay por lo menos dos nichos. Uno que está contenido de alguna forma, que tiene que ver con la asistencia social, la asistencia alimentaria, donde es un laburo entre Nación con el IFE y por otro lado el municipio con la provincia, tratando de solucionar las cuestiones básicas que tienen que ver con alimentos. Ese es un nicho. Ahora, hay otro nicho que tiene que ver con los sectores económicos, comerciales, y sobre todo con los sectores que están paralizados en la economía por la prohibición del decreto nacional, que, insisto, se tomó en tiempo y forma, fue una medida adecuada y demás, pero parece que en esta instancia también hay que atender con más fortaleza a esos sectores parados, sectores que no tienen forma, por cómo está constituido el decreto nacional, de tener ningún tipo de ingreso en su actividad productiva económica. Cuando hablamos de fútbol 5, gimnasio, cuando hablamos de jardines maternales, centros culturales, clubes deportivos y demás, nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una asistencia que concretamente llegue al lugar que tiene que llegar, que no haya caminos burocráticos, desburocratizar de alguna manera las ayudas que salen del gobierno nacional, porque si esas ayudas se anuncian y después por trabas burocráticas no llegan, creo que estamos en un problema grave. Ahí ni siquiera nos estamos metiendo con los sanitarios, porque entendemos que los sanitarios hay especialistas que determinan en qué momento abrir y en qué no. Pero la ayuda económica, esa sí tiene que llegar con certeza y con celeridad a los sectores
que están alicaídos y sobre todo, insisto, los que están parados por los decretos nacionales que son para protegernos a todos. Hay una realidad, ¿no?, que tiene que ver con el impacto profundo económico que está llevando esta situación, y así como hay gimnasios, como el ejemplo que vos dabas, o un montón de comercios o actividades privadas que no pueden desarrollar su actividad o que están directamente cerrados o no la desarrollan plenamente, también hay una realidad desde el Estado nacional, provincial y municipales que van a recaudar menos, porque precisamente la gente tiene problemas de carácter alimentario a esta altura. Imaginemos, ¿no?, que no van a cobrar no van a pagar una tasa, un impuesto inmobiliario. ¿Cómo te imaginas la gestión en adelante en el tiempo? Porque vienen tiempos muy difíciles realmente, ¿no? Y va a haber que ser muy creativo desde la política. Imagino, digo, más allá de las diferencias lógicas políticas por distintas pertenencias, trayectorias, conformaciones de partidos, de frentes electorales, imagino que no hay forma de salir hacia adelante como país sino con un gran acuerdo social, económico, productivo, multipartidario. Digo, no hay manera sino de pensar que acá se salva uno u otro. Lo que está generando en la economía, por lo menos seguramente en nuestra generación, y creo que nadie que hoy tenga entre 20 y 80 años ha visto la situación económica que está provocando esta pandemia, que tiene efectos todavía que no alcanzamos a ver cuáles van a terminar de ser. Sí. Digo, hay primeros indicios de la negatividad respecto a la actividad económica, vos bien lo decías, a los estados que recaudan cada vez menos, donde entre la gente que tiene menos recursos y no puede pagar, y otros sectores que capaz que algún recurso tienen, ¿no?, porque están vinculados a ser empleados del Estado en algunos de sus niveles, pero que a la vez por la incertidumbre deciden esperar y tampoco pagar. Bueno, se genera toda una situación donde creo que ahí los sectores que de alguna forma siguen teniendo un ingreso estable, o porque la actividad económica, hablo de quienes estén vinculados con supermercados, con farmacias, con las actividades que más o menos funcionan, y los que estamos de alguna forma vinculados al Estado municipal, provincial o nacional, digo, tenemos que pagar los impuestos, digo, eso nadie puede dejar de hacer lo que debe hacer, porque si no realmente estamos desfinanciando al Estado y no va a haber nadie que pueda asistir a aquellos sectores que están en la crisis más desprotegidos. Va a ser un gran desafío. Sí. ¿Qué análisis estás haciendo? Ibas a decir, ¿no?, que esto va a ser un gran desafío, y la verdad que me parece que se ha instalado una discusión entre salud y economía. ¿Qué análisis estás haciendo con respecto a lo que está haciendo el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia? Porque hay que reconocer que queda acotado bastante el municipio a partir de lo que se decide a ese nivel, ¿no? Sí, yo creo que las decisiones del presidente han sido tomadas en tiempo y forma, han sido adecuadas. Yo creo que quizás en este tiempo se podría establecer alguna dinámica más fuerte con estos sectores que te decía que están parados, que son cuestiones de gestión, porque la decisión ya fue tomada de asistir a determinados sectores. Ahora hay que ver cómo, con toda la fuerza del Estado, se llega a que si hay bancos que se hacen los pícaros y no quieren prestar, o no quieren, o le ponen una traba tras otra con las carpetas a los sectores que tienen que recibir la ayuda, bueno, que eso se solucione realmente, porque la angustia que vive... Bueno, ahí pareciera que el Banco Central y la Superintendencia de Entidades Financieras es autónoma, ahora para otras cuestiones no. No, por eso digo, el Banco Central depende de una dirección política. Entonces, digo, y está bien que así sea, digo, más allá de los niveles de autonomía que tiene que tomar para algunas decisiones, pero también sabemos que está en un marco político de designaciones y demás. Yo creo que de alguna forma hay que acelerar un poco, porque es muy fácil quizás esta división entre salud y economía creo que sirve también a los efectos de la grieta. O sea, unos se paran del lado de la salud y otros se paran de la economía. Digo, en el medio hay un montón de situaciones en los cuales se podría avanzar mucho más rápido, sin desconocer que hay sectores que buscan, a través del oportunismo político, concretamente algunos sectores más vinculados específicos con Juntos por el Cambio, no todos, pero algunos actores, tratan de tener algún marco de capitalización electoral de la situación. Esa no es lo que nos moviliza a nosotros, es realmente tratar de encontrar un equilibrio entre
la decisión acertada que tomó el gobierno nacional y un conjunto de situaciones que evidentemente, más allá de las decisiones que se toman, no llegan a la gente. Ahí creo que es el trabajo que hay que hacer en este tiempo y rápido, y creo que si analizamos la conferencia de prensa de la semana pasada del presidente, a mí es como que algo, a diferencia de las conferencias anteriores, algo faltó. Faltó el interior, no estuvo el interior, no estuvo ni siquiera en el mensaje, y no estuvo también la empatía con algunos sectores, esto que decía, los sectores parados de la economía, donde más allá de solicitarle la tolerancia y que hay que acatar las reglas, que eso no lo ponemos en discusión, pero sí un gesto de decirle, che, vamos a estar en este tiempo, vamos a acelerar las cosas para estar junto a ustedes, porque la están pasando mal. Sabés que dialogaba hace algún programa atrás con una dirigente de la provincia de Misiones, y ellos tienen como una segunda pandemia que es el dengue, y hay miles de casos. Si tuviéramos que hacer una escala, Santa Fe también está en una situación, hablo de la nivel provincia, delicada con este tema. Sin embargo, no ocupa la pantalla tanto tiempo y hay muchos más casos, ¿no? Vinculados con el dengue. ¿Cómo ves la tarea del municipio o en general de la región? Porque la verdad que es un tema muy delicado, ¿no? Y sobre todo porque a veces los mismos ciudadanos no tienen los cuidados en su casa, de descacharrizar y demás, ¿no? A veces no colaboramos también como ciudadanos. Sí, el tema del dengue ha estado desde el primer día en la agenda del intendente Jatón, lo hemos dialogado esto también con su equipo de ambiente y la gente de salud. Hay permanentemente monitoreos y bloqueos de las zonas en los que se localiza alguna situación, o inclusive hay la mitad de casos que el año pasado. Hay un decrecimiento de la cantidad. En esto no hay que desmerecer la situación obviamente provincial, pero por ahora en la ciudad de Santa Fe es otra. Coincido con vos con que muchas veces hay mitos de todo lo que puede hacer el Estado respecto al dengue, que en realidad puede actuar una vez que localiza la situación en una casa y bloquea todo el barrio o las manzanas más cercanas, pero después el Estado no va a poder solucionar lo que pasa al interior de una vivienda, porque el dengue se genera en agua limpia, no se genera en el agua estancada histórica de zanja, que muchas veces la gente confunde lo que es el dengue con otra situación que también hay que resolverla, pero que no está directamente vinculada, como puede ser el pasto alto o el agua que pasa durante mucho tiempo. Esto es sobre el agua limpia, por eso nosotros en el Consejo la semana pasada, a instancia de una propuesta de Laura Espina, avanzamos también para que el Ejecutivo, más allá de las cosas que está haciendo, fortalezca campañas de difusión específicas que traten de llegar a aquellos vecinos que tienen algunos receptáculos, cualquiera puede tenerlo en su patio y hacer ese laburo que es muy cotidiano y hacia el interior de la casa. Una última consulta y agradecerte este tiempo que sé que estás trabajando a esta hora en el Consejo. ¿Cómo estás viendo la gestión de Omar Perotti en general? Yo creo que, a ver, nosotros estamos en el proyecto de ciudad con Emilio Jatón en un marco que es el del Frente Progresista. A mí en lo particular, lo hablo como dirigente radical en el Frente, obviamente que no nos cerró de ninguna manera la forma en la que comenzó la gestión el gobernador. Me parece que así como hoy hablamos de grandes acuerdos sociales, políticos, económicos, también lo decíamos en diciembre por la situación económica que había dejado el gobierno anterior al país, el gobierno nacional anterior al país, a la provincia y a las ciudades, y eso merecía ya de por sí un acuerdo político muy fuerte, porque veíamos que las consecuencias de la política económica nacional hacia los municipios y la provincia iban a ser muy duras. Obviamente que no tampoco compartimos que en los momentos en los que por ahí vivimos se dieron discusiones de leyes durante 4 o 5 meses muy ásperas, muy arduas, cuando la agenda de la gente pasaba por otro lado. Yo creo que ahí tiene que haber, por lo menos en este año que no es electoral, señales de todos los sectores políticos, como en estos días creo que está todo más tranquilo, de construir en común una agenda que nos permita salir a todo hacia adelante en un contexto de crisis como tal. Esperemos, en definitiva, yo creo que es muy difícil medir en 5 meses una gestión cuando de 4 tuviste 4 en crisis, o 3 en crisis por la pandemia. A los pilotos se los conoce en la tormenta también.
Sí, bueno, por eso habrá que ver cómo sigue evolucionando. Obviamente que hay políticas del Frente Progresista que no continuaron, que nos hubieran gustado que continúen, como Nueva Oportunidad, como el Vuelvo a Estudiar, como la infraestructura en salud. Nadie puede decir que el Frente no gestionó, que tuvo muchísimas obras y políticas públicas que ahora, bueno, no estaban todavía claras por el actual gobierno provincial cuál va a ser la agenda. Creo que una vez que empieza a salir, todavía está pendiente la agenda del gobierno provincial sobre distintas políticas de Estado. Y por otra parte, obviamente que con la demanda que tienen los gobiernos locales, el gobierno provincial va a tener que estar muy fuerte acompañando a los gobiernos locales. Vemos lo que pasa hoy con el conflicto de transporte, vemos cómo los problemas explotan todas las ciudades. Y ahí el gobierno provincial, fuera del color político, tiene la obligación de atenderlo. Esa va a ser también nuestras demandas hacia la provincia, más aún siendo la capital de la provincia. Muchas gracias por el contacto. A vos, Maxi, por la comunicación. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342-452-5918 y 453-9361. Nota22.com. Información. Germán, parte final del programa. Se nos fue el programa, teníamos ganas de charlar un poco sobre lo que está pasando en la política provincial, pero la verdad que con los invitados se nos fue todo el espacio de hoy. Sí, la verdad que sí, se nos fue, queríamos hacer algunas menciones. Yo, brevemente vinculado con el tema de seguridad, me pregunto si todavía el ministro Marcelo Saín sigue teniendo el cargo, si bien es cierto con uso de licencia, de director del organismo de investigación. No pasó nada con esto, tengo entendido, así que... También hay responsabilidad de la oposición, que está mirando para otro lado con un tema vertebral para la división de poderes, pero lo profundizamos la semana que viene, si te parece. ¿Cómo no? Lo profundizamos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, hasta luego, gracias por estar de otro lado.